Bueno, y es hora de empezar. Y es hora de empezar. Somos cada vez menos, pero bueno. ¿Qué vimos la ocasión anterior? Alexa, te estás convirtiendo en la memoriosa obligatoria, pero ¿qué vamos a hacer? Está bien, doctor. Eh, bueno, vimos, si no recuerdo mal, estos ejercicios espirituales que, digamos, en el centro de ellos aparece la disciplina del asentimiento, ¿no? Comenzamos por el descubrimiento simultáneo del mundo y del yo, eh, en donde prácticamente debíamos de transformar nuestra mirada respecto al mundo y nuestra perspectiva sobre ello, ¿no? Si no recuerdo mal, Adot menciona que hay que liberarnos, hay que liberar al mundo de ese antropomorfismo que solemos imprimirle al mismo, ¿no? Ujú. Eh, de alguna manera es ver al mundo en su desnudez, es dejar de lado lo más que se pueda juicios de valor y transformaciones que no corresponden en nada a la necesidad misma del desarrollo de la vida y del curso de la naturaleza. Aquí se introduce la imagen también del destino que comenzamos a ver, ¿no? Entonces, este descubrimiento simultáneo del mundo y del yo no solamente hace que veamos al mundo tal y como es, tal y como se presenta, sino que nos introduce en ese horizonte infinito pues del curso mismo necesario de la naturaleza, ¿no? Por eso hay como una cita que no recuerdo muy bien de quién es, de esta introducción del yo en este islote de la libertad, ¿no? En ese sentido, pues hay una perspectiva mucho más amplia respecto al mundo. Posteriormente, abordamos la idea de la escritura como un ejercicio espiritual, poniendo como máximo ejemplo las meditaciones de Marco Aurelio, y cómo no va a ser un ejercicio meramente repetitivo, sino de práctica para el alma, ¿no? En esta rememoración, perdón, de esos dogmas estoicos, ¿no? Se trata no solamente de tenerlos al alcance de nosotros, sino de revivirlos, ¿no? Revivirlos a través de la práctica de la escritura y luego como, bueno, a la par de la adopción de estos dogmas en el alma, ¿no? El otro ejercicio que nos llevó un poco más de tiempo fue aquel que compete a circunscribir el yo, que es prácticamente reformar la idea que tenemos de ese yo. Se menciona que en realidad lo que creemos que es nuestro no lo es, sino que se nos es dado, ¿no? Por este destino, por este curso necesario. Entonces, tanto el cuerpo y el hálito vital no son nuestros, son dados. Sin embargo, lo que corresponde al hegemonicón sí va a ser nuestro precisamente porque su necesidad, su naturaleza reside en esta capacidad, en esta eh, potencia de decidir. ¿Sí? Entonces es ahí cuando el hegemonicón se vuelve nuestro, aunque en cierta medida también nos es dado, ¿no? Y vimos estos cuatro entornos en donde se sumía o se suele sumir el yo, en donde se suele perder, desviar en este trabajo de sí mismo. Vimos como primer situación, se mencionan como círculos, que el yo no debe depender de los otros, ¿no?
no debemos de entregarnos a lo que nos es externo, sino que debemos de mantenernos pues con una postura mesurada respecto a eso, ¿no? Y precisamente va a ser en estos entornos en donde la disciplina del asentimiento se va a hacer presente, ¿no? Con ayuda de este guardián, que ya mencionamos en otras clases, sabemos qué es lo que vamos a dejar pasar y qué no a nuestra alma, ¿no? Son estas cosas que aparecen pues al umbral del alma. Enseguida está el círculo del pasado y el porvenir, en donde solo hay que concentrarnos en el presente, porque las cuestiones o las situaciones que son pasadas y futuras no están a nuestro alcance, no hacen más que atribularnos, que destantearnos respecto al verdadero trabajo del yo. Entonces, lo único que tenemos al alcance son las vivencias del presente. El tercer círculo era el de las emociones involuntarias, ¿no? En donde se mencionó esta anécdota del sabio que frente a una tormenta, digamos, tuvo una conmoción como una reacción involuntaria. Y se menciona que esto es de lo más natural, o sea, corresponde precisamente a nuestra naturaleza, pero efectivamente las características o la postura que debe de tener el sabio es sí saber que caemos estamos indefensos, digamos, ante este tipo de reacciones, pero inmediatamente podemos recuperar la cordura, ¿no? Reconocemos estas experiencias solamente como experiencias del momento, inmediatas, pero no debemos de sumirnos o extender este tipo de experiencias lo más que se pueda, ¿no? Y por último, vimos este cuarto círculo del oleaje turbulento que corresponde un poco más a esta idea del destino que creo que vamos a retomar en la sesión de hoy, que es como nosotros, todo, todo el contexto, todas las cosas que nos rodean, formamos parte precisamente de ese oleaje turbulento que viene a ser el destino de las cosas que siguen su propio curso, que no presentan juicios de valor, es decir, no son ni buenas ni malas, eso ya viene con nosotros, sino que simplemente están siguiendo o están atendiendo a la mera necesidad, ¿no? Y bueno, esa sería mi intervención. Muy bien, Alexa, muy bien, gracias. ¿Qué agregarías, Tomás? Pues quedan muy pocas cosas que agregar después de la Pero intervención de puedes, Alexa, pero puedes reflexionar, puedes reflexionar. trataré, doctor, trataré. Una de las cosas que creo que Alexa ya bien adelantaba es, bueno, antes que nada me gustaría hacer un recuento, ¿no? De aquello que creo que se nos ha pasado tantito de ladito. Hay que recordar que el ejercicio espiritual, y esto lo vimos con Adot, y a propósito de Marco Aurelio y de las meditaciones, es este trabajo que uno hace sobre el discurso interior, ¿no? Y con ello uno altera la visión que uno tiene de sí mismo y del mundo, ¿no? Esto para introducir los ejercicios espirituales que vimos la clase anterior, y también la importancia de la investigación de Adot, ¿no? Porque como vimos durante el capítulo, había como muchas interpretaciones acerca de lo que las meditaciones eran, y Pierre Adot es quien da, pues, cuenta de que eran ejercicios espirituales. Una de las cosas interesantes que se dijo en la clase anterior es justamente eso, ¿no? Que escribir es ya en sí un ejercicio espiritual, ¿no? Es por eso que Marco Aurelio lo hacía quizá un poco en desorden, porque estaba escribiendo en el día a día y estaba trabajando en el día a día, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, ya entrando en materia de la ciudad del interior,
es interesante cómo se trabajaron algunos ejercicios espirituales. Me interesa mucho hablar un poco de la disciplina del asentimiento, porque justo como comentaba o reflexionaba al comienzo, este ejercicio espiritual es pues un elemento para hacer cambios en el discurso interior y afrontar el mundo de modo distinto y afrontarse a uno mismo en el mundo de modo distinto, ¿no? Entonces, esto ya lo adelantaba Alexa, la disciplina del asentimiento es este ejercicio espiritual eh, de controlar los juicios, ¿no? Eh, de comprender que el mundo está permeado como con estas fantasías que le imponemos al mundo, ¿no? Tener un coche último modelo nos puede parecer la cosa más importante, y de hecho hay gente que comparte esa idea, ¿no? Pero realmente si desvestimos, como decía Alexa, o como adelantaba Dot, si vemos las cosas en su desnudez, vemos que no son tan importantes, ¿no? Y hay gente que realmente sufre eh, por tener esta clase de cosas, ¿no? Entonces, es interesante, pues, cómo la disciplina del asentimiento nos ayuda a controlar estos juicios, ¿no? Tanto los juicios, ya veíamos en este plano cartesiano que trabajamos hace unas clases, en estos juicios que si están pensados en el futuro, pues son deseos, y si están pensados en el presente, ¿lo estoy diciendo bien, doctor? No, Sí, si sí, es el sí. futuro son deseos, si Y es si en es el el presente presente, es placer. placer, exacto. Entonces, justo por esto, no adelantar juicios que están infundados sobre cosas que además están permeadas como esta fantasía. Y ya adelantábamos la clase anterior que si bien es como una cosa muy humana permear de fantasías, este segundo juicio del que nos hablaba Dot es el que tiene que hacer que el alma vuelva sobre sí, reflexione y desnude a las cosas, ¿no? Este es un ejercicio que se me hacía muy interesante. El otro era el descubrimiento simultáneo del yo y del mundo y del yo, ¿no? Este es sumamente importante porque es descubrir al mundo como es y descubrirme en el mundo como yo soy al interior del mundo, ¿no? Es decir, una de las frases que adelantaba Marco Aurelio a propósito de ello era justo, eres una pequeña alma que sustenta un cadáver, ¿no? Esto da cuenta, pues, de lo que está pensando Marco Aurelio, y está pensando justo en que es un ser para la muerte, no es un ser mortal. Y entonces hay personas, o la sociedad misma vive turbada con esta idea de mortalidad y siempre rehuye de ella. E incluso yo recuerdo, doctor, en la lectura de Norbert Elias, ¿no? Norbert Elias, La soledad de los moribundos, ¿no? Cómo está esta pulsión dentro de la sociedad justo de rehuir y de abandonar a los viejos, porque muy en el fondo es probable que exista este temor a la muerte, ¿no? Siempre uno piensa, y Norbert Elias lo adelantaba, uno piensa la muerte de los demás como un evento necesario, pero la muerte de uno no hay como esta reflexión. Entonces es interesante cómo con este ejercicio espiritual uno se comprende como mortal y se comprende como parte necesaria del devenir del universo, del devenir del cosmos, ¿no? A uno nos suceden accidentes todos los días, y si uno se aferra como a la necesidad de permanecer siempre saludable, siempre igual, uno va a sufrir, ¿no? Yo lo experimenté hace unos meses, y estos ejercicios espirituales me han ayudado bastante. Otra que quizás no valga la pena ahondar tanto, porque Alexa ya me parece que dio cuenta muy bien de ella, era pues la circunscripción del yo. Quizás solo mencionar que, como bien decía Alexa, analizaba Alexa, es importante comprender que si bien el cuerpo y este aliento vital que nos son dados a través de la naturaleza, o de Dios, ¿no? Porque hemos visto también que los estoicos tienen una concepción un tanto monoteísta de Dios. Este, el hegemonicón es lo único sobre lo que tenemos libertad, ¿no? No tengo la libertad de saberme, no tengo la libertad de decidir si mi cuerpo enferma o no, no tengo la necesidad de decidir, la posibilidad de decidir si muero o no. Lo único que tengo es la libertad de este hegemonicón y de eh, cómo comprender mi cuerpo también al interior de este movimiento, ¿no? Y quizá el último ejercicio que valdría la pena como recordar es la disciplina de la acción, ¿no? Es importante porque eh, nos pudiera parecer que los estoicos, si hacemos una lectura muy apresurada o superficial,
tienen esta idea de que la voluntad lo puede todo, y los estoicos dirían más bien que no, que hay que comprender justo a la voluntad dentro de un contexto, ¿no? Yo puedo, justo como Foucault decía, ¿no? Los loquitos pueden sentirse reyes, pero su insensatez es la que los lleva a sentirse reyes, ¿no? Porque están dentro de un contexto que, vamos, les hace ser seres anormales. Entonces el trabajo del psicoterapeuta consiste justo en hacerle entender que está sujeto al contexto, ¿no? Sería interesante algún día, ¿no? Analizar si esa clase como de tratamientos son ejercicios espirituales o no. Ya quizá algún día haya tiempo para eso. Pero es interesante, es importante ver esto, ¿no? Usted nos decía, bueno, pues es que el estoico se sabe también sujeto a las causas o a los elementos naturales, ¿no? Un estoico no podría decir un día, hoy me levanto con la voluntad de volar, y se avienta y se cae y se muere en el precipicio, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Justo comprendernos en este proceso de necesidad, porque a la postre que lo hagamos, también comprenderemos, por ejemplo, que tanto el pasado como el futuro el pasado ya está determinado y el futuro es impredecible, y entonces lo único que tenemos es la sujeción al instante, ¿no? Cosa que es sumamente interesante. Y finalmente se mencionaron un par de ideas que quizás resultarían de interés. Una de ellas es que el que es estoico no teme a nada, ¿no? Porque sabe que no hay nada que le puedan quitar. Él es dueño únicamente de sí, ¿no? Uno puede caer en un asalto, por ejemplo, y además en Iztapalapa, ahora que estamos yendo a presenciales, es muy probable que suceda, como ya ha sucedido antes, pero entonces uno tiene la libertad de saberse dueño únicamente de sí, ¿no? Entonces uno enfrenta a esta serie de eventos causales con toda la libertad, ¿no? A uno le pueden quitar todo, a uno le pueden quitar hasta la libertad, ¿no? Pero el estoico, incluso detrás de las barras, es libre, ¿no? Y eso me parece de una potencia brutal, ¿no? Y creo que con ello terminaría mi intervención. Muy bien, gracias, Tomás. Eric, sobre esto se puede realmente hablar mucho, ¿no te parece? Se puede reflexionar mucho. ¿Qué dirías tú? Sí, sí, doctor. Hay distintas aristas de donde se puede adoptar un punto de vista, ¿no? Principalmente la que yo adoptaría es desde el punto de vista metafísico. ¿Por qué metafísico? En principio porque esta es una visión unitaria del mundo y como tal compromete cada una de las partes que lo componen. ¿No es cierto? Los estoicos, por lo menos en la manera en la que usted lo propone, se parecen en esto a Spinoza, Sí, sí. a Hegel, ¿no? Y quizá algunos dirían hasta un tipo de Heidegger, ¿no? Que trata de adoptar una concepción monista del universo. ¿Dónde se juega, digamos, dónde está la lid, ¿no es cierto?, de todo este problema? Uno, en la manera en la que cada uno de estas filosofías conciben ese principio de unidad, ¿no es cierto? Hay una crítica fundamental al interior de todo esto que Hegel le hace al estoicismo y que yo le había preguntado de alguna manera, ¿no? Y que tendría que ver qué implica, pues, este cuidado de uno mismo, ¿no es cierto? Hay quien dice que este cuidado de uno mismo implicaría un retiro de la naturaleza, ¿no es cierto? Y que se convertiría en una filosofía de tipo egocéntrico, ¿no? Usted lo había hablado un poco a propósito del tema de la responsabilidad social, ¿no? Y está la cuestión también, bueno, además de la indiferencia que esto genera, ¿no? De la manera en la que el estoicismo podría defenderse a propósito de este respecto. Yo al día de hoy lo que comprendo es que, no como Hegel, pero sí el estoicismo tiene la capacidad y un poco a la manera de Eric Havelock, en primer lugar, de fundamentar esto que se le llama la disciplina del pensamiento, ¿no? Este es un principio racionalista fundamental que nos permita de algún modo alcanzar ciertos grados, ¿no es cierto?, de racionalidad a propósito de lo que se quiere comprender. ¿A qué me refiero con este principio de disciplina, ¿no es cierto? Sí, a esto que Adot llamaba la disciplina propiamente del asentimiento, ¿no? La manera en la que el yo adopta un punto de vista, pero es un punto de vista a través de la educación, por eso se hace racional, ¿no es cierto? Y empieza a adoptar un cambio de perspectiva que le permite relacionarse con la naturaleza. Decía Tomás de manera interesante,
Al principio le pueden quitar todo, al estoico le pueden quitar todo, ¿no es cierto? Incluso puede ser de algún modo inhibido de su propia corporalidad. Pero lo que nunca va a perder es la libertad. Esa libertad interior que le va a permitir la tranquilidad de adoptar un punto de vista racional a propósito de su circunstancia, ¿no? Esto, a propósito de los tiempos que estamos viviendo, es un excelente ejercicio para todos, ¿no es cierto? Para comprender no solo en dónde estamos, sino lo que nos implica también vivir dentro de este mundo y bueno, todo lo que se derivaría alrededor de ello. Es lo que podría decir, doctor. Vale, gracias, Eric. Bueno, vamos, con esto cerramos la disciplina del asentimiento, que como sabemos corresponde a la parte lógica de la filosofía. Ya habíamos visto, y Adón insiste mucho, en que para los estoicos la filosofía es una. Por supuesto, se divide en lógica, física y ética, pero todas ellas concurren en una forma de vivir, en un modo de ser. Es, como dice Adot, una lógica vivida, una física vivida y una ética vivida, porque lo que la filosofía es fundamentalmente es elaboración de hombres, creadora de hombres, escultora de hombres. Ese es el propósito de la filosofía estoica y en buena parte de la filosofía antigua. No es como hoy en nuestros días crear un sistema lógico, una explicación del mundo por completo. Todo eso existe, existe el pensamiento sistemático y existe, como hablaremos hoy, una física, pero no están referidas a un sistema del cosmos o a un sistema de pensamiento, sino a un proyecto de vivir, a una manera de vivir, a una manera de verse a sí mismo y de ver a los demás en este mundo y verse en el mundo de un cierto modo. Ese es el interés de la filosofía antigua y creo que es una lección para los que pretendemos hacer filosofía en nuestros días. Con esto cerramos pues la disciplina del asentimiento y vamos a entrar a la disciplina del deseo. La disciplina del deseo es fundamentalmente la disciplina que nos permite preguntarnos y responder qué debo querer, qué debo esperar, qué debo esperar del mundo y de mí mismo. Ahora, la disciplina del deseo ya no se refiere, como en el caso anterior, a la lógica, sino a la física estoica. Y entonces vamos a seguir este procedimiento. Yo voy a hacer una presentación hoy global de la física estoica, suficientemente global como para permitirnos comprender la actitud estoica ante el mundo y ante el destino, que será justamente la parte que leeremos de Adón. Yo les decía la ocasión anterior que hay un artículo que tenemos que leer antes que Adot, el de Rist, porque plantea muy bien la cuestión del destino y plantea, creo, con mucha claridad, por lo menos es el mejor artículo que yo conozco, eh, plantea con mucha claridad la actitud de Crisipo y del estoicismo en general ante la cuestión del destino y la providencia. Entonces, el mecanismo que vamos a seguir hoy es, yo hago una presentación de la física estoica, muy general, ciertamente. Si nos da tiempo, entramos al artículo de Rist. Espero que hayan tenido oportunidad de leerlo y si no, pues igual yo lo voy comentando. Y la próxima clase probablemente estaremos leyendo la parte de Adot que se llama la disciplina del deseo. ¿Está claro el mecanismo que vamos a seguir? ¿Sí? Bueno, vamos entonces a la física estoica como presentación general para poder desarrollar luego la cuestión del destino con más detalle. La física estoica es en cierto modo una física que se coloca atrás de Aristóteles, es decir, tanto los estoicos como los epicúreos no recurrieron a la física de Aristóteles, que ya por supuesto era conocida por ellos, sino que se fueron más atrás hacia las doctrinas presocráticas. Esto porque la física estoica corresponde más bien a una physis en el sentido presocrático del término. Es decir, physis quiere decir una doctrina que afirma conocer la totalidad de la realidad
mostrando los principios en los que esta totalidad descansa. No es una física en sentido aristotélico, es una physis en sentido presocrático, es decir, una totalidad que quiere describir los principios básicos en los que esa totalidad descansa. En el caso específico de los estoicos, esta es sin duda una verdadera ontología y más aún, como veremos, una metafísica de la inmanencia. Una metafísica de la inmanencia. Ellos creen que hay un principio que lo anima todo. Dios, ellos lo llaman destino, providencia, logos o Dios, pero es un principio que lo anima todo. Es un único principio que lo anima todo. Es decir, es un sistema monista, es una teleología, es un vitalismo. Y aquí se acerca también, en cierto modo, a la descripción de Spinoza y luego de Hegel. Es decir, ellos ven al mundo, al cosmos, como un organismo vivo, como un espíritu viviente. En ese sentido son profundamente vitalistas. No hay pues más que un cosmos, no hay más que un solo cosmos. Y afirman efectivamente que para ellos no hay más que la materia, el cosmos, el principio animado. Para ellos el vacío no existe. Esta actividad, este cosmos tiene una actividad fundamentalmente dinámica y el vacío no existe ni en el mundo ni fuera de él. Ellos ven a Dios en todas las cosas y por eso han pasado la historia de la filosofía como un sistema panteísta. Yo sería un poco de la idea hegeliana de que no es realmente un panteísmo, sino más bien es una suerte de organicismo, porque no es, Adot, lo veremos en la próxima clase, Adot dice que los estoicos, y es verdad, tienen un sentido religioso del mundo, en el sentido de que aceptan la presencia de diversos dioses, ¿no? Aceptan la presencia del panteón griego, pero en realidad en lo que creen es en un único principio, en un único motor de todas las cosas, que es justamente lo que vamos a intentar exponer. Afirman pues la presencia de la providencia y la existencia del destino. Vamos a tratar de precisar qué quiere decir providencia y destino en la física estoica. En realidad los estoicos, lo mismo que los epicúreos, rechazaron lo que los historiadores de la filosofía llaman el segundo viaje de Platón, es decir, un mundo puramente espiritual de las ideas. Rechazaron el principio de que en el mundo exista alguna realidad puramente espiritual. Para ellos, todo es cuerpo, todo es materia, y por eso se habla constantemente del materialismo y del corporealismo de los estoicos. Todo es cuerpo y todo es materia. Platón, en el Sofista, afirmaba que solo es real aquello que tenía la capacidad de actuar y sobre lo cual era posible actuar. En el Sofista, efectivamente, Platón dice, solo es real aquello sobre que puede actuar o que es susceptible de que se actúe sobre él. Este es un punto que van a tomar los estoicos al pie de la letra. Solo es real, y por eso llegan al materialismo que llegan, solo es real aquello sobre lo cual, aquello que actúa o sobre lo cual se puede actuar. Y si hay algo sobre lo que no se puede actuar o que no actúa, eso no es real. Y los estoicos lo van a llamar incorporal. Los estoicos toman esta afirmación de Platón y aseguran que la capacidad de actuar y sobre lo cual se puede actuar es solo aquello que es corpóreo y material. Voy a citar una parte de los Stoicorum Fragmenta. Alguien, creo que tenemos un joven que sigue las clases en línea y que preguntó por este libro que yo siempre muestro, el gordotote. Son los Stoicorum Fragmenta, son todos los fragmentos de los estoicos. Dice estos fragmentos, todo lo que actúa o puede recibir una acción es corpóreo. Solo del ser se puede decir que es un cuerpo. Ser y cuerpo son idénticos. Todo lo que actúa o puede actuar o puede recibir una acción es corpóreo. Se dice del ser solo lo que es un cuerpo. Ser y cuerpo
son idénticos. Este es un fragmento estoico. El ser es, pues, para los estoicos material y corporealidad. Todo es un cuerpo. Para los estoicos, Dios es un cuerpo. El alma es un cuerpo. El bien es un cuerpo. La sabiduría es un cuerpo. Las pasiones, los vicios o las virtudes, todo ello son cuerpos. Déjenme leerles un fragmento de Séneca que está citado en una historia de la filosofía. Un fragmento de Séneca para que vean este corporealismo de los estoicos. A ver, aquí estoy. Dice Séneca, ¿el bien es corpóreo? Sí, el bien es activo porque es benéfico y lo que es activo es corpóreo. El bien estimula la mente y en un cierto modo modela y abarca todo lo que es esencial para el cuerpo. Los bienes del cuerpo son corpóreos. Así, de este modo, deben ser los bienes del alma, porque el alma también, dice Séneca, es corpórea. Por tanto, el bien del hombre debe ser corpóreo, puesto que el hombre mismo es corpóreo. De aquí van a derivar una tesis muy interesante, porque dicen los estoicos que todo es corpóreo, porque ellos lo que quieren afirmar es el principio de la causalidad. Y dicen, si una cosa actúa sobre otra y la afecta, es que es un cuerpo. Si una cosa recibe una afección por parte de otra cosa, es que es un cuerpo. El alma es un cuerpo porque con el alma afectamos el cuerpo. Con el alma, y esto es lo que está diciendo Séneca, el bien afecta el cuerpo, transforma el cuerpo. Entonces, aunque sea de una naturaleza que no podemos percibir como materia meramente, es corpórea porque efectivamente afecta y está perfectamente imbuida en el cuerpo. De aquí van a sacar una tesis de la que hablaré muy rápidamente más tarde. Para los estoicos, en este mundo dinámico y vital, todo se mezcla con todo, todo. Todo es capaz de mezclarse con otra cosa de una manera perfecta. Hay diferentes clases de mezclas, pero hay una en particular que hace que todo esté mezclado con todo, y eso va a ser justamente la explicación que darán del neuma. El cuerpo es sin duda y sin embargo una entidad bastante compleja. Todo es cuerpo, pero la idea de cuerpo para los estoicos no es sencilla, sino es compleja. Todo cuerpo está compuesto de dos cosas, dicen los estoicos, de materia y de cualidad o de forma. Todo cuerpo está compuesto de dos factores, de dos elementos. Uno, la materia, que ellos lo consideran un principio pasivo, y otro es la cualidad o la forma, como le llaman ellos, que es el principio activo. Todo en este mundo posee a la vez materia y forma, y estos dos son indisolubles. Déjenme leerles otro fragmento de Séneca a propósito de esta unidad de materia y forma. Verán que todo esto es importante cuando discutamos el destino. Por eso lo hago. Nuestros filósofos estoicos, dice Séneca, como tú sabes, le está escribiendo a Lucilio, declaran que hay dos cosas en el universo que son la fuente de todo. Esto es, causa y materia. La materia descansa inerte, una sustancia lista para cualquier uso, pero segura de permanecer inempleada si no se le pone en movimiento. La causa, sin embargo, con lo cual los estoicos queremos decir razón, modela la materia y la convierte y la dirige en la dirección que lo desee, produciendo, por lo tanto, varios resultados concretos. De acuerdo con esto, debe haber, en el caso de cada cosa, aquello de lo cual está hecho y luego el agente por el cual está hecho. Lo primero es material, lo segundo es la causa. El mundo estoico está compuesto de
materia y forma todos los cuerpos. Pero acuérdense que en el mundo estoico hay una gradación, ¿no es cierto? Hay una gradación perfecta desde el mundo mineral hasta arriba. El mundo mineral, por ejemplo, tiene materia y forma, pero la domina la cohesión. En el mundo vegetal, que es el que sigue, hay materia y forma, pero la domina el desarrollo, el crecimiento. En el mundo animal también hay materia y también hay forma, pero la domina, además de la cohesión, porque como las piedras, los cuerpos de los animales tienen una cohesión interna, además del crecimiento, las domina la sensación. Cuando pasamos a los seres humanos, también el cuerpo es materia y forma, pero esta materia y esta forma ahora tienen la capacidad de la razón, es decir, tienen cohesión, crecimiento, sensación y pensamiento. Y entonces por eso los seres humanos están colocados en ese nivel. Pero somos exactamente igual que todo, materia y forma. Solamente que en el caso nuestro, el logos o la razón o la forma, ese principio vital que nos anima, va a estar compuesto, como sabemos, de fuego y aire. A este principio activo que da la forma de todo, los estoicos lo llaman Dios. A este principio activo, al principio que le da la forma a todas las cosas, lo llaman Dios o Logos. Voy a citar a Diógenes Laercio. De acuerdo a los estoicos, hay dos principios en el universo, el principio activo y el principio pasivo. El principio pasivo es una sustancia sin cualidad, pura materia. El principio activo es la razón en la materia. Esto es Dios, y Dios, que es eterno, es el artesano creativo de todas las cosas en la existencia o en la materia. Este apartado me pareció interesante porque cita a Dios el artesano creativo. El artesano creativo, es el artesano. Por eso cuando Marco Aurelio hable de Dios, va a decir, es el productor de todas las cosas, es el que elabora todas las cosas, es el que está presente en la acción de todas las cosas, porque es un artesano, es el fuego creador, y por eso los estoicos van a tomar al fuego, porque el fuego es transformador. Este es otro aspecto de la física, digamos así, presocrática. Los estoicos van a aceptar como patrón filosófico a Heráclito, es decir, se van a ir atrás de Aristóteles, ¿no? Se van a ir a Heráclito porque consideran que el principio activo, que es el fuego mezclado con aire en el neuma, en realidad responde a esta totalidad que explica todas las cosas. Dios está en todo. Hay pues, y esto por eso era importante la idea de la mezcla de los cuerpos, hay pues penetrabilidad absoluta entre los cuerpos, puesto que el principio activo es Dios y es inseparable de la materia, y puesto que no hay materia sin forma, Dios está en todo y Dios es todo. Por eso hablábamos de inmanencia. Dios está en todo, parecería una expresión panteísta, pero Dios es todo, ya no es una expresión panteísta. Esa es una expresión más bien de metafísica inmanente. No es que Dios esté en todo, como si Él fuera antes y luego se expresara en las cosas. Dios es todo, está en las cosas. No es otra cosa que las cosas activas en las que está, ¿no? Por eso es que más vale hablar de inmanentismo que de panteísmo, ¿no? Porque panteísmo, pues hay muchas religiones en la antigüedad panteístas que colocan a Dios como presente en todas las cosas, pero no llegan a esta idea inmanentista de que Dios es efectivamente las cosas. A pesar de este corporealismo y de este materialismo, los estoicos aceptan una cosa que se llaman incorpóreos. Aceptan cinco incorpóreos. Ahorita verán por qué es interesante es interesante este principio de lo incorpóreo. Por ejemplo, ellos dicen que los enunciados que hacemos, los lecta, las proposiciones que hacemos, son incorpóreos. No son cuerpo en el sentido estricto del término, y sin embargo existen. O sea, los incorpóreos no es que carezcan de cuerpo, es que su naturaleza es, por decir así, diferente
de la naturaleza corpórea. ¿Qué es un incorpóreo? Es aquello que no actúa y sobre lo cual no puede actuarse. Por ejemplo, los lecta, las proposiciones que hacemos, las afirmaciones que hacemos, ¿no? Ellas no actúan, dicen los estoicos, y tampoco se puede actuar sobre ellas. Son incorpóreos. Lo incorpóreo, por su naturaleza, no está en condición de actuar ni en condición de recibir una acción, dicen los estoicos. Sin embargo, esto no significa que los incorpóreos sean nada. Ellos son 5, los enumero rápidamente. Los primeros son los expresables, les dicen ellos, los lecta, las expresiones, los expresables. El segundo incorpóreo es el lugar, la idea del lugar. El tercer incorpóreo es el tiempo, también es un incorpóreo. El cuarto incorpóreo es el vacío, es un incorpóreo. Y luego hay uno particular que le llaman algo. Este fue motivo de muchas bromas contra los estoicos, ¿no? Porque le llaman el ti, el algo. No se sabe exactamente qué es, pero es el ti. Ahora, el ti es importante porque el ti, según los estoicos, el algo, es como el resumen de todo. Es decir, el ti es a la vez el cuerpo y los incorpóreos. Entonces, todo es un algo, todo es un ti. Ahí caben todos los cuerpos y ahí caben todos los incorpóreos. Pero no se sabe muy bien qué es, ¿no? Entonces, claro, hay enormes bromas acerca de qué es ese algo que ontológicamente es lo que reúne todo el cuerpo y todos los incorpóreos, pero del que no sabemos más que es efectivamente un algo. El ti es algo extraño. Es algo y es la última instancia de todos los cuerpos. Los estoicos declaran que el ser es predicado solo de los cuerpos. Por esta razón, dicen que el algo, el ti, es un género mayor, puesto que es un predicado no solo de los cuerpos, sino también de los incorpóreos. Estamos empezando con la física estoica, ¿no? Es una física presocrática, es una física basada en la idea de una totalidad que lo explica absolutamente todo. Pero esta física insiste en que todo es cuerpo y sin embargo sostiene que el cuerpo no es una cosa sencilla, sino es un compuesto de materia y de forma. La materia es el principio inerte, pasivo. La forma es el principio activo, Dios. El principio activo está en todas las cosas. Es un único principio que anima absolutamente todo lo que existe. A ese principio activo, a esa physis, es a lo que van a llamar justamente Dios. Para los presocráticos, physis era un principio material. Como ustedes recuerdan, pues es el agua, es el fuego, es siempre un principio material entre los presocráticos. Para Platón, physis, en un amplio sentido de la palabra, era la idea. Para Aristóteles, physis o el eidos o la esencia era lo inmanente y lo inmóvil. Lo mismo que para Aristóteles era el principio inmanente por el cual todas las cosas se desarrollan. Para los estoicos, physis implica a la vez la materia y el principio agente y por ello son llamados efectivamente panteístas. Physis implica a la vez la materia y el principio agente. Ya no es un puro principio material como en el mundo presocrático, tampoco es la idea en Platón, tampoco es la forma o el eidos de Aristóteles, sino que es a la vez principio material y principio agente. Dios, quien es physis, también es logos, es decir, es el principio de la inteligencia, lo racional y lo espiritual. Ese principio activo que anima todas las cosas es Dios. Este Dios estoico es a la vez materialidad e inteligencia, pero también es cuerpo. Ya sabemos que para ellos Dios es cuerpo, es un cuerpo, es efectivamente algo que actúa y sobre lo que se actúa. Leo, Crisipo y Zenón pusieron como principio de todas las cosas Dios
y lo concibieron como un cuerpo puro. Otra vez estoy leyendo los Stoicorum Fragmenta, ¿no? Platón concebía a Dios como un incorpóreo, pero Zenón, dice este comentario, lo considera un cuerpo. Para Platón, Dios era un incorpóreo. Para los estoicos es un cuerpo. Es un cuerpo mezclado con todos los demás cuerpos del universo y del cosmos. Es lo que anima absolutamente todo. Este Dios, Fisis o Logos, fue identificado con el fuego artífice, es decir, con el principio de Heráclito, que según Heráclito gobierna todas las cosas. Fue identificado con el fuego, pero también fue identificado con el neuma, es decir, con el fuego mezclado con el aire. Yo les decía que este principio lo consideran el principio vital porque de acuerdo con los estoicos, cuando alguien muere, suceden dos cosas. El cuerpo se enfría, es decir, pierde calor y se deja de respirar, es decir, ya no exhala e inhala aire. Y entonces ellos consideran que esa es una de las manifestaciones de que este principio artífice, este fuego, este logos, es principio vital. Es fuego y aire. Ese es el neuma. Ya lo habíamos hablado en algún momento, pero importa subrayarlo. Es el neuma que está compuesto de fuego y aire. De acuerdo con Alejandro de Afrodisia, lo cito, está hablando de Crisipo, dice, en opinión de Crisipo, toda la realidad está unificada por el neuma, que atraviesa completamente todo y por el cual todo está unido, es permanente y concuerda consigo mismo. Todo lo que existe, todo lo que es vivo, está animado por este neuma. Déjenme leerles algo de Cicerón para que lo vean. Recuerden que de los estoicos tenemos sobre todo comentarios, ¿no? No tenemos muy pocas obras directamente de ellos, ¿no? Crisipo, por ejemplo, que escribió 700 libros de acuerdo con algunos. Hay una anécdota que no sé si les conté que es muy simpática porque Crisipo y Epicuro estaban en constante pugna. Y cada Epicuro, que era un escritor fantástico, ¿no? Porque según Diógenes Laercio escribió más de 300 libros, cada vez que Epicuro sacaba un libro, Crisipo sacaba un libro también. Se apresuraba y sacaba un libro también. Y entonces así andaban peleándose. Y les comentaba, creo que eso sí lo recuerdan, y sí lo dije, Crisipo, por ejemplo, solía citar las tragedias griegas. ¿Se acuerdan que Amedea la usa como ejemplo de la vida moral? Bueno, pues justamente decían de Crisipo que una vez citó a Medea completita, ¿no? Es decir, la obra entera de Medea estaba reproducida por Crisipo. Y por eso Arcesilao, el de la Segunda Academia, que odiaba a Crisipo, decía que Crisipo era un gusano roedor de las páginas de otros, ¿no? Y otro escritor de la época decía, si de los libros de Crisipo quitamos las citas, quedan puras páginas en blanco. Así, pero claro, Crisipo escribía enormemente, ¿no? Escribía muchísimas cosas, de manera que, y de los 700 libros que aparentemente escribió, no tenemos más que fragmentos aquí y allá. Su obra es considerable. Yo tengo 2 volúmenes gigantescos de notas de él, pero son todos fragmentos, ¿no? Cicerón, que reporta a los estoicos, dice, todas las cosas capaces de alimentación y desarrollo contienen en ellas un elemento de fuego sin el cual ni el alimento ni el crecimiento serían posibles. Porque todo tiene una naturaleza caliente y desarrolla su propia fuerza de movimiento y actividad a partir de ella. Pero aquello que está nutrido y que se desarrolla posee también un movimiento uniforme. Y en la medida en que ese movimiento permanece dentro de nosotros,
Tan pronto como la sensación y el fuego permanecen, tan pronto como nuestro calor está dentro de nosotros mismos, vivimos y perecemos cuando ambos escapan. Esa es la doctrina de los estoicos, ¿no? Hay un principio vital que es fuego y aire, le llaman neuma, es la presencia de Dios en todas las cosas, es el logos, es razón. En ese sentido, pues, es totalmente inmanente a todas las cosas. Los estoicos, de todas maneras, no excluyen el politeísmo. Ellos hablan, lo vamos a ver sobre todo con Adot, ¿no? Porque es que es muy sorprendente que, como ustedes pueden ver, a este Dios de los estoicos no se le puede rogar, ¿no? Cuando hablemos justamente de la disciplina del deseo, Adot va a ser muy insistente en eso. Esto es un Dios impersonal. Este es un movimiento de la naturaleza en sí misma, de manera que no obedece a nada. Y, por ejemplo, Séneca llega a decir, si Dios se tuviera que corregir, si le pedimos un milagro, es decir, que cambie las cosas como son, estamos pidiéndole a Dios que reconozca que se equivocó y que tiene que hacer algo distinto. Entonces es imposible que Dios haga eso, dicen los estoicos. Recuerden Spinoza, realmente es Spinoza. A Dios no se le puede pedir nada porque Dios ha hecho el mundo como es, de manera que no podemos pedirle que rompa su propia naturaleza, pues los estoicos lo dicen de una manera muy similar. Si nosotros, dice Séneca, le pidiéramos a Dios que rompiera con un milagro su orden, pues lo que estaríamos pidiéndole es que reconociera que se equivocó y que tiene que corregir. A pesar de eso, a pesar de ese Dios inmanente e impersonal, los estoicos conocen el politeísmo. Adorno lo va a explicar de manera probablemente congruente, porque él dice, es que claro, en el mundo antiguo, pues la vida cotidiana está hecha de ritos, purificaciones y presencia de fuerzas aquí y allá, y los estoicos parecen reconocer las dos cosas, tanto ese principio inmanente como el politeísmo. Eric. Perdón, doctor, yo tengo una pregunta que me generó cierta confusión. ¿Cómo Sí. podemos partir de una ontología que dice que la materia, que todo es materia, y al mismo tiempo introducir 5 incorpóreos? Ajá. ¿No es una contradicción? ¿O No, a ver, establecer más bien un dualismo? no. Es que, a ver, los estoicos quieren, déjame volver un poco atrás, porque hay algunos trabajos muy interesantes sobre esto de los incorpóreos estoicos. Todo es cuerpo y todo cuerpo afecta a otro cuerpo. Pero los estoicos quieren también, por ejemplo, dar cuenta del movimiento y quieren dar cuenta del desarrollo del tiempo. Por eso incluyeron entre los incorpóreos el lugar y el tiempo. E incluyen el vacío, pero el vacío no existe entre los estoicos ni en el mundo ni en el cosmos, sino alrededor del cosmos. ¿Por qué introducen estos incorpóreos? Porque ellos lo que quieren es asegurar la movilidad de todas las cosas, probablemente están pensando contra los eleatas, pero también quieren afirmar que hay en el mundo entidades que no son propiamente cuerpos y sin embargo su presencia es real, como el lugar, como el tiempo, como el vacío, pero también como los lecta. ¿Cómo dar cuenta de los expresibles, lo que expresamos, lo que decimos, ¿no es cierto? No es propiamente un cuerpo en el sentido de que no es materia y forma, es simplemente lo que expresamos, los expresables, les dicen ellos, y les importa mucho señalarlo porque efectivamente hay todo un desarrollo lógico de los estoicos que descansa en las cualidades de los expresables, y sin embargo los expresables no corresponden a su definición de cuerpo ni de materia. Por eso se introducen los incorpóreos. Y a eso se debe esa figura adicional a la que me refería brevemente, el ti, el algo, porque decían que en realidad la última figura ontológica de los estoicos no es el cuerpo, sino es el ti.
es el que reúne a la vez el cuerpo y los incorpóreos. Pero ese algo no sabemos nada de él, no podemos decir nada de él, no podemos expresar qué es exactamente el ti. Ellos lo que quieren decir es, como realidad última, el ti involucra todos los cuerpos y todos los incorpóreos. Esa es la última realidad ontológica. ¿Sí? No es una contradicción en el sentido de que lo que los estoicos quieren es dar cuenta de fenómenos que no responden a su definición de cuerpo y que sin embargo son fundamentales para comprender el movimiento de las cosas, ¿no? Como te digo, son el vacío, el lugar, el tiempo, los expresables y el ti. Es decir, solo son 5, ¿eh? No son más que 5, aunque algunos autores hablan de más, pero solo son 5 porque con ellos lo que los estoicos quieren es asegurar la movilidad de las cosas a pesar de que todo es cuerpo y todo está mezclado, todo está perfectamente mezclado. El cosmos, por ejemplo, como te decía, no existe, en el cosmos, dentro del cosmos no existe el vacío, pero alrededor del cosmos, dicen ellos, existe el vacío. Existe el vacío porque, les recuerdo la doctrina estoica del retorno eterno, se me fue el nombre, pero del retorno eterno, ecpirosis, de la ecpirosis. Este mundo sufre cíclicamente explosiones que lo hacen desaparecer por completo. Es una renovación completa de las cosas. Esa renovación tiene que realizarse, por así decirlo, en algo. Ese es el vacío. Es decir, el cosmos está en el vacío, por decirlo así, y el cosmos se renueva justamente en ese horizonte. Esa es la ecpirosis. Y ya hablaremos un poco de eso cuando hablemos del destino. No es una contradicción. Simplemente los estoicos son muy finos en tratar de comprender todas las cosas, a pesar de que su ontología, su metafísica, por así decirlo, es eso materialista materialista y corporealista, dicen ellos, ¿no? Sí, puedo responder más o menos. Sí, doctor, gracias. No excluyen el politeísmo porque en la antigüedad era extremadamente difícil, dice Adot, y creo que tiene razón. Es decir, sin embargo, distinguen muy bien entre los dioses. Ellos hablan igual de un dios o de muchos, pero advierten que solo el Logos es el Dios eterno. Los otros son dioses que no son duraderos, porque nacieron en algún momento. Cito, todos los dioses nacen y mueren, excepto el Dios Supremo, que es idéntico con el fuego eterno y permanece a través de las contracciones y las sucesivas renovaciones del universo. El fuego eterno es lo único que permanece después de las ecpirosis, ¿no es cierto? Todo perece, excepto el fuego mismo, que él no perece nunca. Esas son las ecpirosis. Dios es, pues, para los estoicos, un ser viviente, inmortal, racional, perfecto, inteligente, y no admite ningún mal externo, nada externo, porque lo comprende todo. Vean ustedes la concepción de los estoicos, ¿no? Dios es un ser viviente, racional, inmortal, perfecto, inteligente, y no admite ningún mal externo, porque lo comprende todo. Ese es el Dios de los estoicos. A ver, quizá una pequeña advertencia. Puede ser que suene muy difícilmente comprensible, pero por favor, recuerden que estamos en una física presocrática. Es decir, estamos en esas físicas que estaban intentando darle un principio racional a todas las cosas. Un principio que fuese además físico, material, es decir, que no fuese un principio meramente espiritual, sino físico,
y que intentara dar cuenta de los principios básicos de todo lo que existe. Así eran las físicas presocráticas. Sea el agua, sea el fuego, sea el apeirón, pues todas estas físicas intentan dar cuenta global de todas las cosas y dar cuenta de los principios de todas las que animan absolutamente todas las cosas. En ese sentido, estamos en una física realmente presocrática. ¿Sí queda claro? Puede sonar extraña esta idea de Dios, pero es que es exactamente una física presocrática. Es decir, no intenta ser una religión, no intenta ser más que una explicación racional del mundo, racional y material del mundo. Víctor. Profesor, ¿y no se podría entender esta física como una síntesis entre Heráclito, Anaxímenes y Anaxágoras? No lo había pensado así. Me parece que no, porque los estoicos, otra vez, acaban de colocar al fuego como principio de todas las cosas, ¿no? No es el agua y no es el apeirón tampoco. Es un principio Ah, único, pero es el ajá. fuego, nada más. El fuego creador, el fuego artificio, el fuego artífice, el fuego demiurgo de todas las cosas. En ese sentido, ellos se reclaman más bien de Heráclito y nunca he visto o nunca he leído ningún comentario que lo asocie a otros presocráticos. Por Es, pre- ejemplo, bueno, a ver, es presocrática en su espíritu, pero no estoy seguro que sea una síntesis de presocráticos. Continúa, Víctor. ajá, porque, bueno, me llama mucho la atención cómo lo expone usted al principio. Dice, su física se coloca atrás de la lógica de la física aristotélica, ¿no? Sí. Entonces, mm, me llama la atención, me pregunto por qué, ¿no? Y me pienso, ¿será porque los estoicos encontraron que no solamente se trata de una física, que obedece a las cosas de la naturaleza, sino al pensamiento? Y por eso hablo de Anaxágoras y de Anaxímenes, ¿no? Porque Anaxágoras es el que habla del nous, ¿no? De la inteligencia, ¿no? Y cuando usted habla de esta idea de Dios que tienen los estoicos, Ah, me ya veo. suena muy parecida a esa. Heráclito por justamente esta idea del fuego, ¿no? Y Anaxímenes por la idea del aire cuando usted habla del neuma, de esta síntesis. Entonces me parece muy interesante porque justamente cuando Hegel habla de este proceso de la filosofía, de la historia de la filosofía, va hablando justamente de cómo cada momento de la filosofía y cada presocrático obedece a cierta lógica interna, ¿no? Entonces me pregunto, ¿no habrán visto los estoicos esta relación? Por eso lo digo. A ver, yo no lo había pensado así, pero tal como lo expones, habría que considerarlo. Yo no he encontrado nunca un comentarista de los estoicos que se refiera a eso. Eh, podría ser, pero por lo menos yo no he encontrado ninguna referencia en esa dirección, ¿no? Ahora, en cuanto a la razón, yo no recuerdo de los estoicos ninguna referencia a Anaxágoras, ninguna. O sea, habría que buscar, habría que buscar a ver si es así, pero no, yo no recuerdo que lo citen alguna vez, no recuerdo que se refieran a él, aunque es verdad que tienen ese racionalismo profundo, ¿no? Eh, bueno, pero así como lo planteas, quizá habría que averiguar. Yo no conozco ninguna referencia ni a uno ni a otro, ¿no? Pero podría ser que efectivamente los estoicos hubiesen retomado eso, aunque yo no conozco ninguna evidencia en ese sentido, pero probablemente tienes razón, o por lo menos habría que examinarlo. Bueno, vamos a avanzar. Finalmente, este Dios es idéntico con la naturaleza y no es un Dios personal. No tiene sentido pedirle o rogarle al orden natural de todas las cosas y no hay ninguna necesidad de su asistencia. De esta idea de Dios, lo que nos queda es uno de los pocos textos
de los estoicos es un texto de Cleantes. Aquí está en la página 247. Existe en español. Es un himno que se le atribuye a Cleantes, ¿no? Cleantes es uno de los primeros estoicos, ¿no? Al lado de Zenón, ¿no? Y escribe efectivamente un himno a Dios, ¿no? Dice, Dios es el más glorioso, llamado por muchos por su nombre. Gran Dios de la naturaleza, a través de los años sin fin, siempre el mismo. Omnipotencia. ¿Quién no está bajo tu justo decreto? Controla todo, es hábil, oh Zeus. Para ti todo está bien y todas las criaturas en este mundo te llaman. Somos tus hijos, nosotros solos de toda esta tierra y de todos los amplios lugares en el que andamos vagando de aquí para allá, llevando tu imagen a donde quiera que vamos. Por lo tanto, con canciones de alabanza a tu poder, yo deseo continuar este himno. Dios, oh Señor de los cielos, del cual la tierra no es más que uno de sus partes, de sus fragmentos. Este es un himno, está contenido en los estoicos antiguos, es muy fácil de encontrar, pero es muy conmovedor porque es efectivamente la idea de este Dios impersonal, al cual no se le puede rogar ni nada, pero que para Cleantes es como el motor de absolutamente todas las cosas, ¿no? Ahora, y aquí ya pasamos a la parte que nos interesa más a nosotros. Finalmente, este Dios, idéntico al mundo que produce, actúa como providencia. Es decir, para los estoicos, este Dios que está en todas las cosas no produjo el mundo y lo abandonó, sino que produjo el mundo y está ahí, está presente. Y esa presencia se llama justamente providencia. Providencia quiere decir que la mano de este principio, de este Dios, de este motor, de este logos, está en todas las cosas. Providencia quiere decir que todo lo que es está animado, está vinculado, está haciendo manifiesta la presencia de este principio único. Esto es muy importante porque es exactamente lo que vamos a encontrar en Marco Aurelio, ¿no? Todo lo que sucede, sucede animado por este único principio, porque Dios no ha abandonado el mundo, sino que está totalmente en él. Por eso es que los estoicos van a hablar de predicción. Ya empezamos a ver por dónde va la idea de destino, ¿no? La idea de destino no es otra cosa que el despliegue racional, objetivo, inmanente de este principio único que es necesario, fundamental y creador de todas las cosas. A eso le van a llamar destino. Ahora se llama providencia, porque providencia simplemente es el hecho de su presencia, ¿no es cierto? Providencia quiere decir que todo lo que acontece está animado por este principio. Todas las cosas que son obedecen a esta providencia. Si todas las cosas son producidas por un principio inmanente, que es logos, racional, entonces es claro que todo es rigurosa y profundamente racional. Puesto que el logos anima todas las cosas son profundamente racionales, aun si lo ignoramos. ¿Por qué son racionales? Porque obedecen al despliegue de este principio único. Y a esa presencia en todas las cosas la van a llamar justamente providencia. Si Dios está en todas las cosas, es claro entonces que todo es rigurosa y profundamente racional. Todo es como la razón quiere que sea, y la razón no puede quererlo de otra manera. Ya vamos a empezar a ver al destino. Todo es como la razón quiere que sea, y la razón no puede quererlo de otra manera. Por eso es que cuando el mundo se destruya en una ecpirosis,
y vuelva a renacer, renacerá idéntico, idéntico. Habrá en ese otro mundo estoico, en esa renovación del mundo, habrá otra clase de filosofías helenísticas. Estaremos este día exactamente a esta hora hablando exactamente de lo mismo, porque la razón no puede querer otro mundo porque es el que ella creó. No es ni siquiera el mejor de los mundos posibles, es el único posible, porque es la manifestación de ese principio racional, inteligente, inmortal, perenne, que es Dios. Esa es la idea de los estoicos. A mí me parece muy interesante porque no tiene nada de religioso, ¿eh? Ya no, me parece que no tiene nada de religioso, tiene mucho más de metafísico que de religioso, ¿no? Es el logos que anima absolutamente todas las cosas, ¿no? Todo es como debe ser y es tan bueno como puede ser en una realidad que es en sí misma completa. Vamos a ver a Marco Aurelio justamente en la disciplina del deseo diciéndonos, quiere que las cosas sean como son. No quieras que las cosas sean como tú quieres que sean. Quiere las cosas tal como son. Adot lo va a decir siguiendo el ejemplo. Creo que el ejemplo proviene, si no de Zenón mismo, o de Cleantes, de los primeros. Ellos dicen que el ser humano es como un perro atado a un coche. Si el coche arranca y empieza a caminar, el perro tiene dos sopas. O camina o lo arrastran. No hay más que eso. Y entonces dicen los estoicos, lo mejor es que camines con el carro. Porque si además te arrastran, no solamente eres un perro, sino eres un mal hombre. Porque te opones a las cosas que son justo porque son. Ya veremos, vean ustedes, por eso se les acusaba de supersticiosos, pero vamos a ver que no, que el Crisipo es muy abusado y va a encontrar una solución a todo esto, va a encontrar una alternativa para salvaguardar la libertad. Son profundamente racionalistas. Ahora, como en filosofía solemos traducir racionalismo por determinismo, pues también se les llama deterministas, pero no son deterministas en ese sentido. Ya veremos que no es eso lo que hacen, no es determinismo lo que hacen, es un causalismo, es una trama necesaria de las cosas, una trama causal de todas las cosas que debe explicar el orden de lo que es, ¿sí? Todo es perfecto y completo en sí mismo. Veamos lo que dice Cicerón comentando a los estoicos. De hecho, dice Cicerón, relatando a los estoicos, de hecho, no hay nada más que este mundo, que no tiene nada fuera de él que le espere, sino que está totalmente equipado, es completo y perfecto en todas sus partes y detalles. Así, el maíz y los frutos producidos por la tierra fueron creados con el fin de alimentar a los animales, y los animales fueron creados para alimentar al hombre. Por ejemplo, el caballo para ser montado, el buey para arar, el perro para cazar y hacer guardia. El hombre mismo, sin embargo, vino a la existencia con el propósito de contemplar e imitar al mundo. Este, el ser humano, no es por sí mismo un ser completo, pero es un pequeño fragmento de aquello, el cosmos, que sí es total, que sí es completo. Vean ustedes, para los estoicos, el mundo es una unidad, todo está vinculado con todo, la providencia está presente en todas las cosas que pasan, y es por eso que los estoicos van a creer en la predicción, ¿no? Porque los estoicos dicen, si todo está vinculado, si todo está unido entre sí, en ciertas circunstancias, circunstancias muy excepcionales si quieren, pero en ciertas circunstancias se puede ver el orden del cosmos, el orden de las cosas, bajo la forma de la predicción.
Y por eso es que Epicuro decía que parecían viejas supersticiosas, pero vean que no es así, no es de esa manera, no es de ese modo. Puesto que todo tiene un sentido, los estoicos afirman la presencia permanente de la providencia. El nombre griego es pronoia. Providencia o pronoia es aquello que es permanente en todas las cosas. Este concepto no existía entre los presocráticos y tampoco existe en Aristóteles. Aquí sí se distancian porque la providencia, la presencia de este logos inmanente, no existía previamente a ellos. Se parece mucho más al demiurgo de Platón y al demiurgo que cita Genofonte. Pero esto no significa que entre los estoicos esta providencia sea personal. De hecho, solo sostiene que todo tiene una razón de ser, que es parte de una única producción y que todo forma parte, sin excepción, del logos. Pero este es un principio inmanente y no trascendente. La providencia muestra que el logos es inmanente al mundo, no trascendente. Y por eso les digo, tiene muy poco de religioso, tiene mucho más de metafísico. Me parece a mí que tiene mucho más de metafísico, porque lo que están diciendo es, en el mundo hay un orden causal, un orden necesario, un orden por el cual todas las cosas son como deben ser, y por eso es posible hablar de destino y de providencia. La providencia estoica es, pues, idéntica al fuego artesano. Es un fuego creador. Cito otra vez a Cicerón. Tal ser, que es el espíritu o la naturaleza del mundo, puede pues ser llamado correctamente con el nombre de providencia o sabiduría práctica, porque en griego este es el término usado, pronoia, y esta providencia es principalmente dirigida y concentrada sobre tres objetos. Uno, para asegurar el mundo. Segundo, para estructurar lo mejor posible su sobrevivencia. Y tercero, para su completitud perfecta, pero sobre todo, para consumar su belleza y embellecer todas las cosas. Esta es como Cicerón relata a la providencia. Ahora sí ya podemos llegar al destino. Ahora sí ya puedo hablar del destino. Perdón. Ya. Aunque vinculada a la física, la idea de destino también pertenece a la moral, pues toca la cuestión de la libertad e incluso pertenece a la lógica, pues las cuestiones sobre la razón están asociadas a la idea de necesidad. El destino es a la vez necesidad, libertad y un elemento físico. Eso es todo el destino para ellos. La idea del destino traduce el término griego ge eimármene, expresión sustantivada del participio pasado del verbo meiromai, obtener en suerte, y es por eso que se acopla con el sentido de dote. ¿Por qué citar esta parte? No es por pedantería, sino porque meiromai es el verbo cuyos sustantivos son las moiras, y las moiras en Grecia son el destino. Cuando leamos a Dot, veremos que hay tres moiras. Una de ellas, que es muy interesante, es la tejedora, ¿no? Es decir, es la que hace el urdimbre de nuestras vidas, ¿no? Y entonces el destino, eimármene, viene justamente es la forma sustantivada
del participio pasado de ese verbo. Es decir, el destino es lo que le toca a uno en suerte, lo que está previsto para uno, lo que en un sorteo nos va a tocar, lo que está predispuesto para nosotros, lo que llegará. ¿Sí se ve? Por eso es que es interesante citar esta parte, porque eimármene, que es el término para destino, es en realidad algo vinculado a lo que le toca a uno en suerte, lo que le corresponde, lo que le va a suceder, lo que le toca a cada uno según la fortuna. Alexa. Solo tengo una duda respecto a la providencia y a logos. ¿Podría decirse entonces que el logo es idéntico o exactamente igual a su manifestación? Sí. A ver, providencia no es más que la manifestación del logos. Providencia, ¿por qué se utiliza providencia? Justamente para mostrarte que lo que acontece puntualmente en algo singular pertenece al todo. Es decir, que el todo se hace manifiesto en él, ¿no? El término providencia es, me parece a mí, bastante cercano a como lo usamos nosotros, ¿no? Quiso la providencia que pasara tal cosa. Es decir, quiso Dios en su enorme sabiduría que pase tal cosa. Pues, de hecho, hay un estudio muy interesante sobre el término providencia, porque no es frecuente en la filosofía antigua, pero sí es frecuente en la antigüedad. Pronoia era un término que se usaba no solamente en el ámbito filosófico, sino se usaba sobre todo en el ámbito religioso. Ahorita veremos un poco sobre eso, pero lo que es interesante es que providencia quiere decir Dios no ha abandonado su obra. Dios está en su obra, está presente en su obra. Y por eso el término providencia en Marco Aurelio va a aparecer igual de regularmente que Dios, ¿no? La providencia no es otra cosa que la manifestación explícita de ese logos en todas las cosas singulares, en un acto, en un suceso, en un fenómeno, ¿no es cierto? El término eimarmene, el término eimarmene, que los latinos lo tradujeron como fatum, como destino directamente, ¿no? Fatum es del destino, lo que te va a suceder, lo que va a pasar. Este término, eimarmene, ya aparece en la Ilíada y en la Odisea y también se encuentra entre los trágicos griegos, es decir, tiene un largo desarrollo. Platón parece haber sido el primero que usó la forma sustantivada eimarmene, porque como les digo, esto está vinculado a las moiras, es decir, a aquellas que tejen tu destino, aquellas que establecen tu destino, que cuentan tus horas, ¿no? Hay tres, no recuerdo sus nombres ahorita, pero veremos que hay tres y que están presentes en la vida de cada uno. En todas esas expresiones el sentido es claro. La suerte que le incumbe a cada individuo, su destino, es decir, aquello que en la vida de los hombres parece no depender de ellos, sino que les es dado por su potencia superior o por el orden superior del mundo. Entonces la cuestión se plantea así. La causa de la naturaleza que distribuye entre los hombres todo lo que es bueno y lo que es grato, la extensión la extensión del poder que ellos tienen para lograrlo, es justamente el ámbito que hay que examinar. Para los estoicos, el destino es lo que está en suerte, lo que está predispuesto, lo que va a suceder. Pero, ¿qué parte de libertad hay en ello? Es exactamente como hay que responder. Por eso es que el destino era un problema. No bastaba saber que las cosas están vinculadas por un orden causal necesario. Había que examinar en qué medida también la libertad era posible. Ya voy a acabar para que
¿Leyeron el texto de Rist? Por eso es que no estoy seguro de si tuvieron tiempo de leerlo o no. Yo sí, doctor. Ah, Eric sí lo leyó, pero es que lo tenía en su, tú lo tenías en tu cama, creo, a un lado de tu cama, ¿no? ¿Y los demás? Tomás, Me- Alexa, me- Víctor, Jorge. yo no, doctor. Bueno, entonces para la próxima vez, porque es un texto muy bonito y nos va a permitir hablar muy, muy bien del destino y de los estoicos. Pero este me pareció difícil, doctor, ¿eh? No, no, Algunas partes. es precioso, no. No, bueno, será que me lo sé de memoria porque ya lo he expuesto varias veces. En fin, lo comentaremos la próxima. Disculpe, ¿cómo se ¿Sí? llama el artículo? Se llama Necesidad y Destino y deben habérselo enviado a ustedes. Yaret se los envió a ustedes. ¿Sí se los envió, Alexa? ¿Tomás? Sí, Entonces debes tenerlo, Víctor. Jorge, Mm, ¿tú lo tienes? Sí me lo mandaron. Exacto, es que cada uno debe tenerlo. Bueno, mm, vamos a avanzar. Vamos a avanzar el tiempo que nos queda, que nos quedan 15 minutos en el destino, ¿no? Justamente. ¿Qué era el destino en el mundo que habitan los estoicos? En la época helenística había dos grandes tendencias en torno al destino. La primera era la religiosidad popular y la segunda era algo que podríamos llamar científica, fundamentalmente centrada en los astrónomos y los filósofos. Estos últimos, los astrónomos y los filósofos, pensaban que todo descansa en la observación sistemática y rigurosa de los cielos. Es decir, la regularidad de los cielos, el movimiento estelar, ¿sí?, parece tener dentro de sí una regularidad y una eternidad inherentes. Esto fue lo que animó a hablar de una causalidad en las cosas, de un destino. El resultado es que era justamente esta armonía preestablecida lo que parecía producto de una inteligencia y de la existencia de algo susceptible de regular ese movimiento infinito. Es decir, había dos tendencias en torno al destino. O bien la religiosidad popular, que por supuesto era supersticiosa, o bien la perspectiva, llamémosla científica, que estaba animada por la idea de que el movimiento estelar, el movimiento de los astros, la regularidad y la armonía de los cielos parecían indicar la presencia de una fuerza que había armonizado todas las cosas. Y en ese sentido se podía hablar, pues, de un orden inherente a las cosas y por tanto de un proceso necesario. Entre los filósofos, el acento era puesto en la necesidad interna de la armonía. ¿Por qué esa armonía? ¿Por qué esa armonía necesaria? Esta necesidad era tranquilizante. La relación de todas las cosas que parecen inteligentes y que parecen autorizar la previsión racional de los sucesos. Los estoicos, pues, extrajeron de aquí la conclusión de que este orden era el mejor posible porque efectivamente había sido puesta por un principio universal. Este orden, sin embargo, afecta su vida, toda su vida, pero esta acción, la acción de su vida, está enmarcada en este orden preexistente. Los estoicos llegaron a la conclusión científica, por eso es que yo los defiendo porque con frecuencia esa acusación de Epicuro de que eran unas viejas supersticiosas, pues ha tenido mucho éxito. No eran unas viejas supersticiosas, eran científicos que en ese momento se interrogaban por algo que parecía en el orden del cosmos, en el orden del movimiento estelar y armonioso, tener una razón de ser, tener una inteligencia detrás de ella. La religiosidad popular era otra cosa. La religiosidad popular era lo impredecible, la fortuna ciega, la astrología, el augurio, la adivinación. Pero mientras para los estoicos el destino no va a ser un orden inescapable, en la religiosidad popular este orden, esta imprevisibilidad era en cambio inescapable. Es decir, entre la religión supersticiosa
pues no te escapas del destino de ninguna manera, por más que sea azaroso, impredecible, imposible de saber, orientado básicamente a la fortuna, pues de esa no te escapas, ¿no? Inescapable para la religiosidad popular, la muerte ya estaba marcada y estaba predispuesta una predestinación rigurosa e implacable. De ahí surgió la diosas orientales. Las diosas orientales tuvieron mucho éxito en Grecia y luego en Roma, sobre todo en el momento de la segunda sofística, más o menos en la época un poco posterior a los filósofos helenistas. La superstición creció enormemente, ¿no? Y de ahí viene la diosa Tique, la diosa fortuna, es decir, el azar, la medida del destino. Tique es la diosa fortuna que tuvo una gran fortuna, por cierto, porque toda la Edad Media, por ejemplo, y luego el Renacimiento, van a iniciar eso que se llamó la rueda de la fortuna, ¿no? Que era exactamente eso. Era un enorme móvil, ¿no? En el que cada uno caía azarosamente en donde fuera y que sin embargo dominaba la vida de todos. Esa idea del carrusel o la rueda de la fortuna tuvo un éxito fenomenal en el Renacimiento. Hay unos libros muy interesantes sobre esa idea de que en realidad lo que gobierna nuestras vidas es el azar, es la fortuna. Y los estoicos piensan que no, que lo que gobierna nuestra vida es la necesidad, la inteligibilidad. Los estoicos pertenecen al primer grupo, los científicos, pero son en filosofía probablemente los únicos que defendieron la existencia del destino. ¿En qué consiste la originalidad de los estoicos? En tres cosas. Primero, el destino para ellos concierne a la causalidad, es decir, al vínculo de todas las cosas pasadas y futuras. Y el artículo de Ries, justamente, Eric, ¿te acuerdas que descansa ahí en la causalidad? Lo que Crisipo va a decir es, podemos hablar del destino, podemos hablar de que todo tiene una razón de ser si examinamos con cuidado la causalidad. Es decir, si tenemos una teoría causal suficientemente fuerte. Y esto va a ser el movimiento muy inteligente de Crisipo, de decir, todo lo que sucede tiene una razón de ser, pero no todo lo que sucede es predestinación. Hay lugar para la acción humana, ¿no? Hay lugar para la acción humana en un mundo necesario. Segundo, si el primero es la defensa de la causalidad, el segundo es que no es una causalidad ciega, sino que es un orden racional. Es expresión de la providencia. El destino es expresión de la providencia. Es un orden causal, pero no es un azar, es una necesidad racional. Y tercero, este orden se impone de manera inflexible, imposible de transgredir. Y por eso Crisipo habla de necesario, de necesidad. Ahora, el artículo que van ustedes a leer, justamente lo que dice es que Crisipo va a tratar de mostrar que destino y necesidad no son sinónimos, que una cosa es el destino y otra es la necesidad, que se pueden pensar juntos, pero que no son equivalentes y que por tanto no es verdad que el mundo está dominado por el azar, hay espacio para libertad y no es verdad que un mundo causalmente organizado anule la vida libre, ¿no? Y eso es lo que me parece muy interesante de los estoicos, porque ellos van a decir lo mismo que Hegel. No es cierto que el mundo esté dominado por el azar, está dominado por la necesidad, pero eso no quiere decir que no somos libres, ¿no? O como habla Spinoza, no es cierto que el mundo esté librado a sus fuerzas. Dios está presente como cosa necesaria y eso no anula la libertad, sino simplemente la configura. Esa es la alternativa que los estoicos y Crisipo va a seguir. Es decir, Crisipo va a intentar separar destino y necesidad con estas tres cosas. Uno, es un régimen causal, es decir, no hay azar. Dos, es un régimen causal, pero positivo, por decirlo así, racional. Y tercero, es inflexible, es real, siempre está. Eric.
Perdón, doctor. Yo lo que no entendí era el argumento de Aristóteles. Es que, bueno, lo vamos a explicar la próxima vez, pero es que a ver, había un principio en la filosofía antigua, que es lo que explica el artículo, que decía que todas las proposiciones, absolutamente todas las proposiciones debían ser verdaderas o falsas. Ese es el principio que Aristóteles defiende. Pero hay unas proposiciones que parecen escapar a eso. Son las proposiciones que se llaman contingentes futuros. Es una proposición que habla del futuro. Por ejemplo, el ejemplo que él pone es, mañana habrá una batalla naval. Ahora, de esa proposición no podemos decir ni que es verdadera ni que es falsa, porque lo que dice es, mañana habrá una batalla naval. Entonces dice Aristóteles, si decimos que es verdadera o que es falsa, lo que estamos diciendo es que el destino es implacable, así va a ser. Y eso no lo podemos saber. Entonces Aristóteles dice que estas proposiciones del futuro, los contingentes futuros, son proposiciones que escapan a la regla de que todas las proposiciones deben ser o verdaderas o falsas. ¿Por qué? Porque dice Aristóteles, si afirmamos mañana habrá una batalla naval, entonces eso quiere decir que el destino está prefijado, que no hay nada que hacer. Por eso Aristóteles introduce lo posible y dice, es posible que mañana haya una batalla naval. Ahora, esta es posible, pues tampoco puede ser caracterizada ni de verdadera ni falsa, simplemente dice que es posible, ¿eh? Ahí es donde empieza el artículo, ¿sí? Es decir, el problema que se plantea es si hay un orden necesario en las cosas y todas las proposiciones son verdaderas o falsas, ¿cómo podemos hablar acerca del futuro? ¿Cómo vincular la posibilidad con la necesidad? Y ahí es donde aparece Diodoro Crono, que era un tipo muy abusado y que los metió a todos en problemas. Ese es el artículo que van a leer. ¿Sí quedó más claro, Eric? Todo empieza con Sí, doctor, Aristóteles. eso era lo que no entendía. El tipo de Pues, recurso que Aristóteles introduce para pensar la posibilidad. Aristóteles quiere Ya evadir me quedó claro. justamente, Aristóteles quiere evadir que los contingentes futuros Sí. sean declarados verdaderos o falsos. Contrarrestando un poco el argumento del perezoso, ¿no, doctor? Donde todo hay A eso, determinismo. a eso Sí, va claro. a llegar Diodoro Crono. Sí, sí, A sí. eso va a llegar Diodoro Crono. Bien, Por doctor, eso, muchas por gracias. eso es que Diodoro Crono aparece, porque él sí, él vincula posibilidad con necesidad y Sí, entonces sí, no tienes escapatoria, ¿no? sí. Gracias, doctor. Bueno, contra la idea débil de causa, ya estamos 5 minutos, contra la idea débil de causa que defienden, por ejemplo, Epicuro o incluso Aristóteles, una idea débil de causa, los estoicos afirman la validez absoluta y universal del principio de causalidad. Por supuesto, así expresada, la causalidad rigurosa se aproxima a la fatalidad de los astrólogos y por eso los estoicos recibían numerosas críticas. Pero los estoicos no quieren ceder nada de su libertad y para ello se defienden. Ellos defienden a la vez un determinismo comparable al de la ciencia clásica y al mismo tiempo la libertad total de la razón humana. Este es el punto en que nos encontramos. Los estoicos quieren a la vez defender una causalidad estricta como la de la ciencia, pero también quieren defender la libertad. Y para eso van a buscar la alternativa de Crisipo. Así es como van a vivir moralmente. Los estoicos no van a decir, pues venga el destino y que me aplaste, no, no, van a decir, hay destino, pero hay libertad, hay destino, pero tú tienes el control de tus juicios, hay destino, pero tú tienes el control de tu vida. Claro, hay cosas que van a pasar y que no vas a poder evitar, pero eso no quiere decir que la libertad no existe, quiere decir que tienes que contar con la libertad en un horizonte causal. Ahí es donde empieza justamente la disciplina del deseo. ¿Qué debo querer? ¿Cómo debo quererlo? ¿Qué puedo realmente esperar? ¿De qué manera puedo actuar sobre ese mundo que de todas maneras es mayor que yo? Ese es el punto en que se colocan los estoicos. ¿Sí queda claro? Vean que es muy interesante esta parte, ¿no? Y Crisipo va a responder justamente diciendo, el destino existe
y la necesidad también, pero no son lo mismo. No son lo mismo. ¿Sí? Ese es el argumento que a mí me gusta mucho de Crisipo, porque yo creo, a ver, termino diciendo eso. Creo que es de esas filosofías que quieren escapar a la falsa dicotomía entre heteronomía o autonomía. Los estoicos no creen que haya completa autonomía porque hay destino, pero los estoicos no creen en la completa heteronomía porque el destino no elimina la libertad. Ellos creen que la vida moral es a la vez autonomía y heteronomía, y yo creo que esa es la solución moral más aceptable. Por supuesto, en formas más modernas si quieren, pero en esa relación entre autonomía y heteronomía, no como su separación, no a lo Kant, ¿no? Que o eres autónomo o eres heterónomo. No, aquí se trata de ver cómo en un mundo que tiene un orden, que tiene una estructura, se puede vivir con libertad, sin tratar de creer que la estructura no existe, ¿no? Sí se ve, eso es lo que plantean los estoicos, por eso esta parte es interesante. ¿Cómo la ven? ¿Algún comentario? ¿Preguntas? La próxima vez entonces leemos el artículo de Rist. ¿Es Rist? Sí. Sí, es Rist. Es Leemos de es Rist. el que, es el que se llama Destino y Necesidad, ¿no? Exactamente. Es el artículo de Rist y empezamos a leer ya la disciplina del deseo de Adot, ¿no? ¿Sí queda claro? Bueno, ¿alguna pregunta? La física estoica no es sin duda la parte más interesante, si quieren, pero conduce a todo esto del destino, la providencia, la necesidad, las moiras, y creo que es muy interesante la manera en que ellos van a tratar de conciliar a la vez, un orden causal estricto y la libertad humana. Claro, con los medios de los estoicos, con los medios de la antigüedad, ¿no? Pero nada bobo, verán, nada bobo. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? ¿Nada? ¿Nada de nada? Bueno, bueno, si no hay ningún comentario, nos veremos entonces el jueves. ¿Les parece bien? El jueves nos veremos. ¿El jueves? Sí, este jueves sí. Voy a intentar avanzar un poco más rápido porque lo que hemos visto es interesante, pero nos faltan muchas cosas. El curso se llama Filosofía Helenística y a lo mejor no pasa de estoicos, ¿no? Pero bueno, es mejor aprender lentamente, ¿no les parece? Es mejor aprender lo poco que se aprenda bien y ya después veremos. Ya habrá otras oportunidades. Bueno, si no hay ningún comentario, nos vemos entonces el jueves a las 4. Sí, Bueno, pues doctor. cuídense.